Qué alegría para mí, mis hermanos, poder darles la bienvenida nuevamente a esta su iglesia en línea. Un espacio, un tiempo que el Señor propicia para nosotros cada semana para bendecir nuestras vidas, alabar, exaltar su nombre y por supuesto escuchar su palabra. Por cierto, el mensaje de hoy está muy interesante. Viene directo del corazón de Dios para nosotros, para nuestra familia. Así que ya ponte cómodo, que nada te distraiga, porque en instantes vamos a comenzar. Nuestro propósito es adorar, amar a Dios y a la gente que nos rodea, dar de nuestros recursos, tiempo y amistad, orar hasta que algo suceda en la vida de quienes amamos, restaurar con la palabra de Dios a toda persona que lo necesite, alcanzar a otros con el mensaje de Cristo, retar a cada discípulo a servir en la iglesia según sus dones. Saludos para todos, espero que estén pasando un buen día y qué bueno darnos cita hoy una vez más para compartir este tiempo juntos como iglesia. Espero en el Señor que hoy podamos disfrutar no solo de la compañía de unos y otros, sino también de escuchar juntos la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles de un tema que he llamado un cambio inesperado. En el libro de Mateo capítulo 8, la Biblia nos narra la historia de un hombre leproso. Y quizá aquella mañana, como cualquier otra, para él, quizás esperaba que las cosas transcurrieran de la misma forma, pero quizás no era consciente en ese momento que un cambio estaba por ocurrir en su vida. Cuando leemos esta porción de la Escritura, vemos que en aquel momento Jesús había descendido del monte y mucha gente le seguía, dice la Escritura, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Cuando leemos esta historia nos damos cuenta que la vida de Jesús, aún mientras estaba acá entre nosotros,
tiene una particularidad. Él mismo llegó a decir: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. De hecho, también dice la Escritura que el Espíritu del Señor está sobre mí y por cuanto me ha ungido para, y describe, entre otras cosas, traer sanidad a los que están enfermos, libertar a los que están cautivos, en fin, sabía que tenía un propósito. Así que cada cosa, cada detalle en la vida de Jesús, por particular que sea, tiene una trascendencia en el tiempo. Cada momento de su historia nos deja una enseñanza que puede entonces bien mostrarnos una ruta de acuerdo al propósito que Él tiene. Así que esto no se trata solo de una historia aislada, sino que se trata de verdades. Vamos a encontrar allí verdades que tienen que ver también con nuestra vida de fe, con nuestra vida cristiana, con nuestra vida humana, con nuestra vida en particular. Por eso entonces, ese cambio que ocurrió, las cosas sucedieron de esta manera, según dice la Escritura. El hombre se acerca a Jesús y le dice una frase interesante: si quieres, puedes limpiarme. Eso puede interpretarse quizás de varias formas. Lo primero es: sé que si tú quieres hacerlo, tienes la capacidad de sanarme, ¿sí? Si quieres hacerlo. Por otro lado, puede pensarse: no estás en la obligación de hacerlo, porque obviamente es Dios, es otra persona, no se trata de algún familiar, se trata de Jesús. Le dijo: no estás en la obligación, pero si lo quisieras, tú puedes sanarme o tú puedes limpiarme, específicamente como lo dice. Ahora, Jesús inmediatamente da una respuesta y lo que dice es: sí quiero. Por eso queda limpio en este momento. Y fue lo que ocurrió. De esta frase nosotros podemos entonces deducir el valor, el alto valor que tiene la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y cuando vamos a introducir o cuando vamos a experimentar un cambio que nos viene de Dios, siempre debemos recordar que es por su gracia que tal cosa puede ocurrir. Mira, entonces, yo quiero destacar aquí algunas cosas importantes. Una de las cosas que hace la gracia es que te acerca a Dios. Este hombre se tira a la tierra y le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Y dice que Jesús se acerca a él y lo toca. Se acerca a él y lo toca. Entonces, en este caso podemos darnos cuenta que Dios, a través de su gracia, lo que ha hecho es acercarse a nosotros. No importa nuestra condición, no importa nuestra necesidad, no importa lo que ahora una persona pueda estar atravesando. La realidad es que Dios ha dispuesto a través de su Hijo Jesucristo simplemente acercarse por mera gracia. Creo que en las palabras de este hombre leproso podemos encontrar algo interesante, y es: nosotros necesitamos reconocer que Dios no está obligado ni estaba obligado a hacer algo por nosotros, pero cuando Él se dispuso a hacerlo, dice la Escritura que hubo una razón: por cuanto nos amó, entonces actuó en favor de nosotros. Hay diferentes lugares en la Biblia que nos muestra acerca del amor de Dios. Es un amor que no nos mira de lejos, sino que se acerca. De acuerdo a lo que nosotros requerimos, Dios entonces va a actuar. No todos nosotros tenemos las mismas necesidades. Para este hombre quizás era esta enfermedad que estaba atravesando lo que permitió acercarse a Jesús. En otros casos pudo ser la situación de enfermedad de algún familiar, de algún ser querido. Otros se acercaron a Jesús por problemas espirituales. Otros se acercaron a Jesús, como él mismo lo describe, porque tenían una necesidad física, ser alimentados, en fin, y ellos se acercaban a Jesús. Es que no importa con qué necesidad o en qué condición nosotros nos acerquemos a Él, nosotros nos acerquemos a Dios. Lo que debemos hacerlo es con la confianza de saber que Él también se ha acercado a nosotros y lo ha hecho para mostrar su gracia sobre nosotros, sobre nuestra vida.
Hay personas que piensan que para acercarse a Dios primero necesito estar bien. Debo cumplir una serie de requisitos, necesito quizá mejorar algún área en mi vida para luego entonces acercarme a ese Dios santo y maravilloso, pero es al revés. Eso sería tan ilógico como escuchaba en una oportunidad a alguien diciendo que había contratado a una persona para que le ayudara en el orden, en la limpieza de su casa, pero antes de que la persona llegara, ella se puso a limpiar la casa para que la otra persona no la encontrara tan mal, no la encontrara tan desordenada. Así que cuando la persona llegó ya la casa estaba ordenada. Entonces es un contrasentido, porque ¿para qué contrato a alguien para que ponga mi casa en orden si antes de que llegue yo la ordeno? Bien. Suena un poco ilógico o aún un poco risible, y créame, hay personas que actúan de esa manera, pero en otras áreas. Por ejemplo, en esa, pensar que si yo estoy en una determinada condición, entonces primero debo cambiar, primero debo mejorar, primero debo hacer las cosas de otra forma para luego acercarme a Dios, y es completamente al revés. Me acerco como estoy y luego Dios se acerca a mí. Muy bien, pero mira otra cosa que podemos notar aquí, es que la gracia, otra de las cosas que hace, es que nos muestra el deseo de Dios, es decir, aquellas cosas que Dios desea. Jesús le responde, quiero, es decir, ese es mi deseo, eso es lo que anhelo. En otras palabras, estoy dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que aún hasta el día de hoy Él sigue mostrando. La Escritura nos enseña cosas como estas. Dice, porque no deseo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nos muestra el deseo de Dios. Cuando Dios muestra su favor, muestra su gracia, eso revela entonces cuál es el deseo interno. ¿Qué es lo que Él desea para ti? ¿Qué es lo que Él desea para mí? ¿Qué es lo que Él ha deseado a través del tiempo para la humanidad? Y es esto: no desea que la gente viva perdida. No desea que la gente en el tiempo viva sin esperanza, viva sin confianza, viva sin fe, vivan sin seguridad. No, al contrario, lo que desea es que nadie viva allí. Por otro lado, también dice la Escritura, como mencionaba hace un rato, hablando acerca de Jesús, dice que Él vino y que el Espíritu del Señor estaba sobre Él y que le había ungido con un propósito. Y ese propósito en parte tenía que ver con restaurar, tenía que ver con sanar, tenía que traer libertad. Así que su deseo es que no vivas enfermo, porque Él vino a sanar. Su deseo es que no vivas atrapado en algún vicio, en algún mal hábito, en fin, porque Él vino a dar libertad. ¿Sí? No desea que vivas con tu vida hecha a pedazos, destrozada, sino que Él vino para restaurar, para colocar la vida en orden. Ahora, como hijos e hijas de Dios, ¿sabes qué es interesante? Que es importante que nosotros vivamos con esa convicción de que el deseo de Dios nos favorece. El deseo de Dios está a nuestro favor. Es decir, lo que Dios desea, según su voluntad, es que a nosotros nos vaya bien. Como a veces he dicho, Dios desea que nosotros podamos vivir una vida feliz, una vida abundante, una vida llena de contentamiento. Aunque el mundo quiera lo contrario, porque dice que en el mundo podemos tener aflicciones, aunque aún el sistema del mundo nos empuje a lo contrario, eso no debe evitar que nosotros confiemos y que aún tengamos siempre en nuestra mente, en nuestra memoria, que el deseo de Dios es nuestro bien, que sus pensamientos tienden a lo que es bueno para nosotros, y que no importa en qué condiciones nosotros nos acercamos a Él, lo que Él dice es: mi deseo es obrar en tu favor. No sé por qué hay personas que se empeñan en mostrar el Evangelio como el seguir una serie de reglas, como seguir una serie de cuestionamientos, de tal forma que Dios pueda entonces obrar en nuestro favor, pero es lo contrario. Por cuanto Dios ha obrado en nuestro favor, nosotros podemos entonces caminar de una cierta forma. Pero es que el deseo de Dios, aún antes de que nosotros existiéramos, era precisamente ese: que nosotros
pudiéramos disfrutar de su favor, de su bondad, de su benevolencia, de su amor sobre nuestras vidas. Ciertamente, Dios es un Dios justo y desde luego, si es que nosotros o si alguna persona falta, entonces en su justicia debe retribuir de acuerdo a su falta. Pero lo que dice la Escritura es que en Cristo Dios no nos paga conforme a nuestras faltas, sino que nos paga conforme al sacrificio que su Hijo ha hecho por nosotros. Por eso con alegría y gozo podemos decir: el deseo de Dios es mi bien. El deseo de Dios es no dejarme en la condición cualquiera que sea, no dejarme en la condición mala donde estoy, sino traerme a su bien, porque Él ha prometido darme vida y vida en abundancia. Por ejemplo, otro ejemplo, Dios no quiere que nosotros vivamos en culpa y en condenación. Por eso Jesús dijo: ¿cuál es mi deseo? Que ustedes vivan en paz con Dios. Ese es mi deseo. Y lo ha revelado, lo ha mostrado. Su gracia nos revela que el deseo de Dios no es que vivamos en condenación, sino que vivamos en la libertad que hemos recibido acerca de Él. Hay personas que incluso llegan a enseñar que Cristo vino para hacernos sus esclavos, para que nosotros vivamos esclavizados, quizás malinterpretando algunas cosas que nos enseña la Escritura en relación a eso de ser esclavos de Cristo. Pero lo que Él mismo nos dice es esto: que Él vino para darnos libertad, para que podamos disfrutar de vida plena, la libertad que nos viene de Él. Ciertamente, nosotros, dice la Escritura, éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestro adversario, porque cuando quedamos separados de la gloria de Dios, eso ocurrió. Fuimos prisioneros, fuimos llevados como esclavos principalmente del pecado, por eso servíamos al pecado. Pero lo que dice la Escritura es que nosotros fuimos comprados, y aunque fuimos comprados como esclavos, lo fuimos para ser puestos en libertad. Por eso tú y yo, el deseo de Dios es que tú y yo podamos vivir en libertad. Como aún dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, él dice: por eso es que ya no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni hombre o mujer. Dice: todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que dice que ya no hay esclavos ni libres? Sino que Él vino para que nosotros seamos hijos, familia de Dios, y podamos disfrutar de la libertad que en Cristo hemos recibido. Por eso entonces, al mirar el deseo de Dios, podemos enumerar tantas cosas. Él desea que nos sintamos amados. Él desea que nos sintamos valorados. Él desea que no quedemos atrapados en hábitos destructivos. Él desea que nosotros no rindamos cuenta o no rindamos nuestras vidas al pecado. Él desea que nosotros podamos vivir en libertad. Él desea que podamos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Ese es su deseo. Él desea que nosotros podamos vivir con paz. Él desea que podamos vivir con gozo. Él desea que podamos disfrutar de nuestra familia. Él desea que podamos disfrutar de nuestra herencia. Y eso podemos conocerlo o reconocerlo a través de la gracia que Él ha mostrado hacia nosotros. Él este día te dice: quiero hacerlo. Y te he dado muestras de eso. No tienes que vivir de otra manera, sino confiado, porque el mismo Señor Jesús nos ha dado muestras de que su deseo tiende a nuestro favor. Su deseo es favorecernos, su deseo es mostrarnos su infinita bondad y amor a cada uno de nosotros. Mira algo más que vemos acá. Ciertamente, el Señor nos recibe tal cual estamos. Es decir, Dios por gracia nos acepta como estamos, pero nos transforma. Y eso es también a través de la gracia de Dios que obra en nuestra vida, a través de Jesucristo. En la frase que Jesús le dice a ese leproso está esta parte donde dice: quiero, y luego dice: sé limpio.
quiero, sé limpio. No solo se acerca, no solo está allí, no solo te recibe, no solo es que no toma en cuenta tu condición, sino que en su disposición y en su voluntad no desea que quedes allí, sino transformar tu vida. Y en ese momento, ese ejemplo nos muestra cómo es que nuestra vida, una vez que está en Cristo, una vez que nos acercamos a Dios, comienza entonces un cambio para bien, un cambio profundo. No es que venimos al Señor y entonces la gracia es suficiente para nosotros seguir pecando, para nosotros seguir leprosos, para tomar el mismo ejemplo. No, de nada nos valdría la gracia. Pero cuando nos acercamos a Dios, la gracia alcanza para que nuestra vida también sufra un cambio, una transformación. O lo que más propiamente podemos decir es que se genere una nueva vida en Cristo Jesús. Te recibe como estás, pero te transforma. Te recibe en la condición que estés, pero te lleva a una condición superior. Te recibe hecho quizás pedazo, no hay ningún problema, pero restaura tu vida de tal manera que ahora puedas vivirla de una manera mucho más agradable, mucho más grata. De hecho, cuando venimos a Jesucristo, la Biblia dice que nosotros recibimos una nueva vida en Él. No se trata solo de enmendar ciertas áreas, sino que recibimos una nueva vida en Él. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, no notamos cómo es que tal cosa sucede. Es como aquel hombre que tenía un hacha y le dice a su amigo: esta hacha ha estado conmigo por muchos años. Son muchos los años que esta hacha ha estado conmigo y ha sido un hacha muy buena, ha sido una hacha muy fiel conmigo. Me ha ayudado a desarrollar algunos trabajos a través de los años, dice. Solo le he cambiado el cabo 7 veces y el hierro solo le he cambiado 3 veces. Lo que él no notaba es que ya no era la misma hacha. Y así es la vida en Cristo. Cuando Cristo irrumpe en nuestra vida, cuando Dios a través de su gracia irrumpe en nuestra vida, nos da una nueva forma de vivir. Ya no tengo que vivir de acuerdo a la pasada manera, sino que ahora puedo tener la expectativa de vivir de acuerdo a esa nueva forma de vida. Pensemos en el leproso por un instante. Su vida cambió para siempre. Y no solamente es que fue sanado de lepra. Cuando eso ocurrió, su vida entera en muchas áreas comenzó a ser diferente. Piénsalo. Un leproso no podía estar cerca de sus seres queridos. No podía estar cerca de su familia. Así que aquel día, con ese quiero, sé limpio, esa área fue restaurada. Ese hombre pudo volver a casa. Ese hombre pudo volver con su familia. A ese hombre le fue quitada la vergüenza. A ese hombre le fue quitado el temor a quizás morir solo en algún rincón de alguna cueva, en algún lugar donde acostumbraba ir. A ese hombre en ese momento sus relaciones fueron sanadas. Por otro lado, su vida emocional también fue tocada. Ya podía vivir con más expectativa, con más gozo, con más alegría, sabiendo que aquello que él daba por perdido había sido transformado, había sido cambiado. En ese momento, repito, no solamente le sanó la piel, es que le transformó completa y absolutamente su vida. Quizás su vida económica también cambió, porque ¿quién le iba a dar trabajo a una persona leprosa? Es que por ley no podían hacerlo. Pero en aquel día, aún su vida financiera pudo cambiar. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Jesús, como aún hemos enseñado en temas anteriores, y la justicia de Dios es establecida sobre nuestra vida y su gracia nos conecta con ese favor de vida que a través de Jesucristo hemos recibido, las demás cosas comienzan a ser una añadidura. Es como que se abre una compuerta y a través de allí comienzan como Jesús mismo lo dijo, comienzan a fluir ríos de agua viva.
Eso es lo que sucede cuando nosotros venimos al Señor. Nos recibe como somos, nos acepta tal cual somos. No tengo que aparentar ser mejor para acercarme a Dios. No tengo que hacer un gran esfuerzo para acercarme a Dios. Solo tengo que ir a Él con plena certidumbre de fe. Es decir, solo es a través de la fe, la confianza, esa certeza que me dice, tú eres Dios y yo te necesito. Te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Él te acepta tal cual eres. Te hace su hijo, pero inmediatamente lo que hace es transformarte de tal manera que tu vida se vaya renovando día a día y lo hagas como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Ten esta expectativa. El que comenzó en ti una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y eso es por gracia. No es por esfuerzo humano. Es por su favor, por su bondad y por su gran amor hacia nosotros. Es por su infinita gracia hacia nosotros. Su misericordia nos ha alcanzado, pero también su autoridad y poder nos ha hecho nuevos a través de Cristo Jesús. Amén. Mira, algo más que quiero destacar. Dice que cuando Jesús habló con el leproso y ya había quedado sanado, bueno, el ex leproso ya. Una de las instrucciones que Jesús le dio fue esta, le dijo, no se lo digas a nadie, lo cual implicaba era, enfócate en lo que tienes que hacer ahora, no porque alguien tendría o no que saberlo. Si leemos el versículo era un contrasentido, porque lo que dice los versículos anteriores es que una gran multitud le seguía, así que una gran multitud ya se había enterado de que el leproso estaba sano. Pero era un asunto más bien como para decirle, enfócate en lo que tienes que hacer ahora, lo más importante, luego vendrá eso. Entonces le dice, ve con el sacerdote, lleva la ofrenda que Moisés estableció para testimonio de ellos. Y esto es lo último. Dios te insta a dar testimonio de su gracia. Mira algo interesante acá. Cuando Jesús le dijo para testimonio de ellos, ve al sacerdote y ve a hacer esto, la ley establecía quién no podía ya por lepra estar en medio de la sociedad. Pero si alguien quedaba sanado, la ley tenía que certificar que eso era así. Pero mira lo interesante. La ley de Moisés apenas puede validar un hecho, pero solo Jesús tiene la autoridad para hacer que las cosas sean diferentes. La ley no tiene esa posibilidad. Solo la gracia de Dios. Solo el obrar de Dios tiene ese poder. La ley lo que puede decir es si tienes lepra o si no tienes lepra, pero no puede sanarte de la lepra. Eso solo Dios puede hacerlo. Igual es en nuestro caso. La ley puede decirte si algo está mal, la ley puede decirte si algo está bien, pero el único que puede transformar tu vida es la gracia maravillosa de Cristo Jesús, mostrada aún al venir a estar con nosotros para pagar aún nuestra deuda y acercarnos a Dios. Ciertamente, la ley de Moisés nos sirve para algo, sí, para validar, por un lado, que por nuestros propios medios no podemos ser sanados. Para validar que por nuestros propios esfuerzos de cumplir esos parámetros, nosotros no podemos alcanzar la misericordia de Dios. Pero también la ley nos sirve para que cuando Dios hace una obra en nosotros, sabemos que ya no podemos vivir en condenación, porque esa ley tiene que reconocer que ya el precio fue pagado. Este hombre estuvo en el tiempo en el que Jesús todavía no había ido a la cruz. Y Jesús le dice, por ley tienes que ir y llevar la ofrenda al sacerdote. Pero una vez que Jesús va a la cruz, ¿sabes qué ocurre? Él es la ofrenda y Él es el sacerdote. Él es el pago por ti.
y Él es el que recibe el pago, porque dice la carta a los Hebreos que Jesús es el real sacerdote. Es el sacerdote eterno. Él es el sumo sacerdote, aquel que no solamente es que lo es que se ganó el derecho de estar allí con el sacrificio que hizo. Ese pago que tenía que hacer el leproso, imagínalo así, que ese leproso fueras tú en este tiempo, que cuando tú llegas al sacerdote o al sumo sacerdote, él te dice, tranquilo, no tienes que pagar nada, porque ya yo no solo te sané, pagué el precio que la ley establecía y yo me convertí en tu real o sumo sacerdote. Así que ahora lo que tienes es que dar testimonio de que la gracia te ha alcanzado. Eso le dijo Jesús, para que ellos puedan recibir el testimonio de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido en tu vida. Cuando somos alcanzados y tocados por la gracia de Dios y nuestra vida es cambiada, y cuando Dios trae un cambio lo hace para siempre, ¿sabes? Porque no son cambios cosméticos, no es que dejé un mal hábito, no. Es que ahora soy eterno, es que ahora soy hijo, es que ahora pertenezco al reino de los cielos, es que ahora Él es mi Padre, es que ahora Él es mi Señor, es que ahora Él es mi Dios, es mi gloria y el que levanta mi cabeza y lo es para siempre. Y cuando Dios trae un cambio a nuestra vida, ¿cómo no hablar a otros de eso que Dios ha hecho en nosotros? A eso te animo este día. En lugar de estar justificando ante la ley, justificando ante los que creen que saben las cosas que Dios ha hecho en ti, más bien usa eso que Dios ha hecho para dar testimonio a otros de esa maravillosa obra de Dios en tu vida. Porque el cambio, aunque nos tomó por sorpresa, es un cambio eterno, es un cambio para siempre. La Biblia nos enseña, si hemos recibido algo por gracia, necesitamos darlo por gracia. Piénsalo así, en algún lugar hay alguna persona que también necesita ser tocado por esa gracia. En algún lugar hay alguna persona batallando con alguna necesidad, quizás su vida está deshecha, quizás está apartado, quizás está desesperanzado, y cuando tú le hablas acerca de lo que Dios hizo en ti, entonces lo pones en contacto con esa gracia que antes te ha tocado a ti, y el mismo Señor que te ha favorecido a ti es el mismo que le favorecerá a él. Pero Jesús le dijo, pero ve para testimonio de ellos. No quedarnos callados. Querida iglesia, que puedas compartir con cada persona lo que Dios ha obrado en tu vida es mi deseo. Pero recuerda entonces lo que hoy hemos hablado. Por un lado, recuerda que la gracia te acerca a Dios, no tus obras, no tus acciones, es su gracia. Él vino por ti, tú no fuiste a Él. Ustedes no me escogieron a mí, le dijo Jesús a sus discípulos. Yo los escogí a ustedes. Ustedes no decidieron venir a Dios. Dios se acercó a ustedes. Él decidió hacerlo. Es lo que le estaba diciendo. Igual es contigo, igual es conmigo. No importa qué tanto esfuerzo nosotros hagamos. La verdad es que si estamos en Dios y si podemos acercarnos a Él, es porque antes Él se ha acercado a nosotros. Recuerda, otra de las cosas que hemos hablado es que esa gracia nos muestra cuál es el deseo de Dios para nosotros. Dios tiene deseos sobre nuestra vida, planes para nosotros. Confía en ellos, confía en sus planes, confía en aquellas cosas que Dios ha mirado hacia adelante, que Dios ha estimado buenas para ti y confía en ellas, confía plena y absolutamente en ellas. No vivas la vida como pensando que Dios en algún momento obrará algo mal contra ti. Si estás en Cristo, ya eso no ocurrirá. Y no ocurrirá por una razón, porque ya Dios no te mira solo a través de tus hechos y de tus acciones, sino que te mira a través de su maravilloso Hijo Jesucristo, y sus deseos son de bien para ti, su voluntad es buena para ti. Sus planes son eternos
y su fidelidad te garantiza que esos planes se llevarán adelante. Algo más que hemos dicho hoy es que así como Dios nos acepta por gracia y nos recibe exactamente como estamos, a partir de ese momento, Él lo que dispone es transformarnos, renovar nuestra vida. Así que no te conformes solo con ser parte de la familia de Dios, sino ten la expectativa de que alguien ha comenzado una obra en ti, una obra de transformación y de cambio en tu vida. Ten en cuenta eso constantemente, que aunque no somos una obra completa, somos una obra que avanza progresivamente cada día. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor en oración a su Padre. Tu palabra es la verdad. Por medio de la palabra de Dios, la escrita y la hablada, tu vida está siendo transformada, tu vida está siendo cambiada. Por eso ya no vivimos de acuerdo a lo pasado, sino de acuerdo a las expectativas que en el futuro Dios tiene para nosotros. Eso hace que nuestro presente sea diferente. Ten esa expectativa. Ya no vivas más atrapado en un hábito que sabes está destruyendo tu vida. Dios no te rechaza porque tengas ese hábito, te ha amado, ya lo hemos visto, se acerca a ti, está dispuesto, pero no te quiere ver que continúes allí, sino que a partir de que te ha favorecido, tú entonces optes por esa vida superior, porque sus pensamientos son más elevados que tus pensamientos. Bien, así que optas por esa vida superior sabiendo que ese es el deseo de tu Dios, el no dejarte allí donde estabas como un leproso, sino que regreses a casa completamente sanado en el nombre del Señor. Y recuerda la importancia que también tiene el hecho de dar testimonio, hablarle a otras personas. ¿Por qué? Porque alguien te agradecerá que lo pongas en contacto con el dador de la vida. Tomamos un momento para orar, querida iglesia. Antes de hacerlo con todos, yo quiero dirigirme a aquellos que quizá hoy han estado con nosotros por primera vez. Quizás hoy nos has escuchado por primera vez o aún has estado antes, pero no has entregado tu vida a Jesucristo y hoy quieres hacerlo. Si ese fuera tu caso, yo quiero animarte entonces a hacer una pequeña oración. A veces digo esto, porque hay gente que dice una oración no salva, una oración esto. Sí, hay tanto fariseo tratando de condenar a la gente que a veces lo aclaro simple y llanamente para que estemos tranquilos. Es cierto, una oración no salva. Solo te pone en contacto con aquel que sí lo hace. Y cuando nos acercamos a Dios en oración creyendo que Él existe, Él es galardonador. ¿Sabes cuál es el primer galardón? Que Él quiere regalarte la vida eterna, su propia vida, lo que llamamos la salvación eterna en Cristo Jesús. Por eso, si ese es tu caso, ¿por qué no tomas un momento para que oremos juntos al Señor? Dile así: querido Dios, gracias por tu infinito amor. Gracias porque hoy me doy cuenta el alto valor con el que me has tratado. Dile: perdóname. Perdona mis faltas, perdona mis errores, perdona mis pecados. Reconozco que muchas veces no te he tomado en cuenta, pero a partir de hoy, dile, quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Dile: Cristo, creo en ti. Creo que puedes salvarme. Te reconozco como hijo de Dios, mi Señor. Dile: gracias. Gracias por tu salvación y por esta nueva vida que hoy me das. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, nos encantará saberlo, ¿sabes? Envíanos un mensaje, envíanos un WhatsApp, un email, en fin. Envíanos una nota de tal manera que podamos estar en contacto contigo. Y si quieres
visitarnos, si estás acá en la ciudad de Cabudare o cerca y quieres visitarnos acá en nuestras sedes, estaremos encantados de recibirte. Puedes visitarnos acá, compartir con nosotros y la verdad la vamos a pasar muy bien, porque así es la vida cristiana. Es una vida que se disfruta y se comparte también. Yo quiero ahora tomar un momento para orar con la iglesia. Querida iglesia, no olvidemos estas verdades eternas. Muchas de ellas necesitamos escucharlas una y otra vez para que se hagan una base firme en nosotros. Y espero en el Señor que aún en medio de cualquier situación que ahora mismo estés atravesando, ya sea enfermedad, ya sea algún reto en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida económica o aún en lo espiritual, algún reto que tenga que ver con tu vida espiritual, tu vida cristiana, tu vida de fe, tu vida de esperanza, sí, cualquier cosa que ahora mismo pueda estar atravesando, mi oración es que lo que hoy hemos compartido vuelva a colocar tu expectativa, vuelva a colocar tus pensamientos al nivel de tu Señor, al nivel de tu Dios. Que puedas pensar en las cosas de arriba y no solamente en las circunstancias de la tierra. Que puedas pensar en aquellas cosas donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede por ti y desde donde te favorece. ¿Qué te parece si tomamos un momento para orar? Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias porque hoy podemos una vez más meditar en tu palabra y a través de esta historia vuelves una vez más a refrescar nuestros pensamientos, a refrescar nuestro espíritu. Señor, hoy te pido con todo mi corazón que tu Espíritu Santo pueda traer convicción a nuestras vidas, que cada día podamos vivirlo sabiendo que tú estás con nosotros, oh Señor, y que tu gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Padre, si alguno está atravesando un tiempo difícil en cualquier área, que él pueda sentir hoy tu mano levantarle, que hoy pueda sentir, Señor, tu cercanía, que pueda sentir aún tu abrazo allí donde está, pero más que sentir, confiar en que tu presencia es suficiente para él. Si aún nuestro adversario está tratando de afectarnos en algún área de nuestra vida, con algún engaño, alguna mentira, hoy, Señor, nos aferramos a tu verdad, nos aferramos a tu palabra y te pedimos, repréndelo por nosotros. Que nosotros podamos vivir confiados sabiendo que Él no tiene ninguna autoridad o dominio sobre nuestras vidas. Te adoramos, Padre, te adoramos con todo nuestro ser. Exaltamos tu nombre. Este día ponemos tu nombre en alto, porque tú eres nuestro Dios y nadie más lo es. Solo delante de ti se doblan nuestras rodillas, solo a ti te adoramos, porque solo a ti te reconocemos como nuestro Dios. Jesús, gracias. Gracias porque cada día nos muestras tu amor. Tu sacrificio es perpetuo, es para siempre. Cada día es vigente, pero es eterno también. Gracias, gracias por tratarnos con tanta bondad y tanto amor cuando ni siquiera lo merecíamos. Hoy te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por estar en nosotros y porque este día es por tu favor, es por tu obra en nuestras vidas que podemos disfrutar de vida plena. Que a través de tu presencia, querido Espíritu Santo, podamos experimentar el gozo, la paz, la alegría de vivir, que podamos aún experimentar dominio propio sobre aquellas cosas que necesitamos enfrentar. Gracias, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Querida iglesia,
Qué lindo poder estar este tiempo con ustedes. Solo me resta decirles que si has dispuesto a traer de tus diezmos o tus ofrendas, que también lo hagas con generosidad, lo hagas con gozo, lo hagas con entusiasmo, lo hagas con alegría, sabiendo que Dios bendice, dice la Escritura, Dios bendice a aquel que lo hace de esa manera. Dios no nos bendice porque damos porque Él nos ha bendecido. Lo hacemos para honrar, lo hacemos en gratitud. Por eso lo podemos hacer en generosidad, porque Dios mismo ha prometido que cuando damos también vamos a recibir en mayor abundancia. Eso es lo que Él ha dispuesto para nosotros. Así que bendigo tu vida en el área financiera también. De mi parte, querida iglesia, un abrazo. Espero que nos veamos próximamente para seguir disfrutando de la compañía y también conociendo un poco más acerca de la palabra del Señor. Un abrazo y que pasen unos días excelentes.